Bueno, dentro de los factores importantes que se debe tener en cuenta económicamente y claves para determinar el crecimiento y progreso de un país es la inflación, el salario mínimo, el PIB absoluto, el PIB per cápita, la deuda externa, en este caso para Colombia con Estados Unidos, y el PIB corriente. Pero, ¿qué es la inflación? La inflación se puede originar por ciertos cambios en variables fundamentales de la economía, que aumenta la demanda o que deterioricen la oferta agregada de un país. Y por esta vía verse reflejado un incremento en los precios. La más destacada es el desequilibrio que se puede producir entre la oferta y la demanda, debido a que hay muchos consumidores que reclaman sus bienes escasos. No obstante, pues hay que concederle la misma importancia a la situación contraria. El exceso de oferta es igualmente negativo para un país, ya que hay una demanda que lo asuma y lo produce en efecto contrario a la inflación. Entonces, ¿pero por qué se produce esta inflación? Digamos que la inflación depende de muchos factores, y puesto que afecta la oferta de bienes y servicios de la economía y genera aumentos en los precios, digamos que esta también presenta incrementos excesivos en los costos de la producción de las empresas debido a aumentos elevados en los salarios o en los precios de las materias primas. Entonces todos estos cambios drásticos dentro de una economía hacen que se crezca la inflación y por ende pues los costos de los productos o de los bienes. También hay una forma en la que el clima afecta, ya sea por la productividad agrícola, digamos, también varía por muchas cosas internas dentro del país, movilidades, digamos que también se tiene mucho en cuenta las huelgas, digamos que los paros económicos de algún gremio en especial que tenga gran influencia, como se ha presentado acá en Colombia en algunos momentos, digamos, para una forma de manifestarse hacia el gobierno. Digamos, los transportadores no transportan, eso también hace que escaseen los alimentos, que el transporte de donde se produce hasta donde se consume no se dé. Entonces lo poco que hay sube de costo y eso hace que, que la inflación sea mayor. Entonces, en ese caso, eh, estos son los factores que influirían bastante dentro de una inflación. Pero ¿qué se puede tener en cuenta también dentro de la inflación? Eh, los ciclos económicos son importantes también. Eso es lo más importante dentro de, dentro de la inflación. Ahora, ¿qué causa el desempleo? El desempleo se causa por la baja calidad de la población que frena el desarrollo económico de un país a sus bajos niveles de productividad. En la crisis económica o financiera o las crisis económicas o financieras provocan, digamos, una multitud de cierres de empresas. En este caso, como por ejemplo anteriormente, hace 2 años por la pandemia, digamos, y por el aislamiento, se presentó que muchas empresas pararon. Esto generó unas tasas de desempleo exorbitantes, en donde digamos que se fortaleció la informalidad porque en sí se hizo. De todas maneras la gente necesita de una u otra manera sostenerse económicamente y, y digamos que se vio como que una actividad económica insuficiente y una falta de estímulos laborales, lo que permite o genera que los puestos de trabajo no sean suficientes para satisfacer el crecimiento de la población. En eso sería, digamos, una de las causales muy importantes aquí, digamos, hablando en Colombia.
¿Qué es el PIB? Entonces, digamos que el PIB es un Producto Interno Bruto, es el Producto Interno Bruto, es la medida estándar del valor agregado creado mediante una producción de bienes y servicios de un país durante un periodo determinado, ¿sí? El PIB digamos que es igual a la suma de los ingresos distribuidos de las unidades de producción de los residentes y la remuneración de los asalariados más los impuestos menos subvenciones a la producción y las importaciones, más el excedente bruto de la explotación más el ingreso mixto. Sí, digamos que es la producción interna colombiana, hablando de nación. ¿Qué provoca el aumento de los precios? Pues esto se debe a que la gente que tiene más dinero para gastar de la demanda que hay, entonces va a mandar más productos y así la cantidad de bienes y servicios en el mercado ya no es la misma, entonces los precios van a seguir elevándose dado a que la cantidad ofrecida no ha aumentado para abastecer el incremento de la demanda. Entonces digamos que la productividad se queda corta, y pues la gente tiene, digamos, más opciones económicas para poder acceder a bienes y servicios, pero la demanda de esos bienes y servicios no abastece la necesidad del país. Entonces en este caso pues podemos decir que, y haciendo un resumen de todo, vemos que el Estado influye mucho dentro de la economía de un país. ¿Sí? Entonces digamos que la participación del Estado o del gobierno en la economía es muy fundamental. Digamos que una de las tareas o las funciones del Estado en la economía, digamos, es la distribución de la renta, la estabilización de la economía, la asignación de recursos, la promoción de crecimiento y muy importante, la regulación económica. Entonces digamos que dentro de estas formas, las funciones de Estado en la economía manifiestan, se manifiestan en cuanto a categorías, eh, ya que estas pues impactan a los mercados directamente. Por ejemplo, el sector público. El sector público es el que pues invierte en bienes y servicios económicos para distribuir su riqueza y promover los bienes, que de otra manera no serían productivos.